Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos en contacto directo con el estado de la Florida en los Estados Unidos. Nos acompaña Juan Flores, a quien ya le damos la bienvenida y le agradecemos. Presidente de la Fundación 15 de septiembre. A lo largo de esta pandemia ha estado en primera línea, atendiendo llamadas de todo el mundo, de hondureños que han quedado varados y que han buscado el apoyo de ciudadanos de buen corazón para retornar a su patria. Y en el caso de Juan, debo decir, es un caso que va más allá de lo normal, porque está un positivo de COVID. Atendiendo a hondureños se contagió. Juan, ¿cómo está de salud? Debo arrancar con eso, porque usted estuvo interno con oxígeno, pero gracias a Dios se superó esa etapa difícil. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, licenciado Rosendo, y realmente es un orgullo para nosotros y nosotros como migrantes que nos dé este espacio en su gran prestigiado programa como ser Al Banquillo. Y respondiendo a su pregunta, efectivamente, llevamos como 39 días todavía en cuarentena porque todavía sigo positivo. Nos hemos hecho tres pruebas y todavía estamos positivos. Pero de salud todavía no estamos al 100 recuperados porque quedamos con algún daño pulmonar donde no puedo caminar muy bien y estamos esperando hacer otra visita al doctor para que nos revise y para poder estar al 100, como dice, para seguir sirviendo a la comunidad. Y efectivamente nos contaminamos trabajando, pues ayudando a nuestra comunidad. Recuerde que cuando estaban en los vuelos, nos tocaba ir a los aeropuertos a acompañar a los hondureños por cualquier necesidad que tuvieran y también llevándoles alimentos, porque muchos se quedaban en las noches durmiendo en el aeropuerto y salían al día siguiente. Entonces había que llevarles cena y algunos desayunos por la mañana. Sí, ¿cómo es la atención en Estados Unidos para el migrante? Porque se han escuchado tantos problemas que enfrenta la comunidad y quiero enfocarme en el ilegal, el que no tiene documentos y que esté expuesto por el trabajo que realizan a contagiarse de COVID. ¿Cómo se les atiende? Y aquí incluimos a toda la Unión Americana. No solo pensemos en la Florida, sino en todo el territorio de los Estados Unidos, donde hay compatriotas nuestros ganándose el pan nuestro día a día, Juan. Hay muchos mitos. Se dice que como por no tener documentos, usted no puede ir a tener una atención médica. Pero si usted va en emergencia realmente grave, cualquier hondureño es atendido. No importa su condición migratoria y no importa si usted tiene seguro. Ya después se agregan lo que se le dice acá las trabajadoras sociales, que son las que se encargan de preguntar su estatus social y también ellos se encargan de ver qué seguro le pueden gestionar dependiendo su situación migratoria. Entonces, realmente toda persona que tenga una necesidad médica puede asistir a un doctor y no tienen un problema. En caso del mío, yo no tenía seguro médico y no tengo. Y sin embargo, me llevó la ambulancia y me llevaron al hospital. Ya después vendrán los pagos que se harán, pero también vendrán soluciones para poder gestionar. Lo importante es que nos salvemos nuestra vida. Y es muy importante que lo sepan la comunidad hondureña, porque muchos están falleciendo por el mismo miedo y el desconocer de que pueden ser atendidos en estos hospitales. Y este es un punto importante porque existe el temor de que si se llama uno de los números de emergencia, va a ser grabada esta llamada por las interrogantes que hacen, por qué la solicitud, y si no tiene documentos, le reitero, ese temor a que llegue la migra y lo detenga siempre existe. ¿Usted qué le dice a ese ciudadano que por temor se está quedando en la casa, donde está compartiendo de pronto con otras personas que puede contagiar? ¿Qué hacer si tiene sospecha de ser portador de COVID-19, Juan? No, que vayamos sacando en esos mitos, porque ese es un gran problema que ha tenido la comunidad, los mitos y el miedo que le venden, que usted no puede hacer nada porque va a tener problemas con migración, no puede ir a un banco porque va a tener problemas con migración. Cuando uno llega al hospital es confidencial la asistencia. Es más, uno firma documentación de confidencial
que el hospital no puede darle la información a nadie. O sea que es bien seguro y el mejor mensaje que le puedo dar a la comunidad migrante o a cualquier familiar que nos está escuchando, que acudan a los hospitales, a la sala de emergencia en específico, que la atención no va a ser denegada, que sí lleve algún documento que pueda mostrar que es la persona que está pidiendo asistencia, puede llevar su pasaporte o, o cualquier identificación. Sí, debe llegar con qué tipo de actitud el migrante, porque está de por medio, le reitero, ese temor. Y le insisto en eso porque hoy lo que pretendemos en este diálogo, Juan, es hacer conciencia en ese ciudadano que no se quede en casa si tiene algún síntoma, que vaya a los hospitales públicos en los Estados Unidos para recibir una atención. Quiero que me diga qué tipo de cosas preguntan. Bueno, cuando llega cualquier ciudadano, lo primero que le pregunta son sus síntomas. Algunas son en inglés y si usted no puede contestar en inglés, que le diga a alguien que por favor le ponga a alguien en español y que le dé las características de las síntomas. Por ejemplo, decirle, mire, tengo tos, tengo fiebre, me duelen las articulaciones, me siento mal. Ya le toman los datos y lo pasan a otra oficina para medirle su presión y tomarle sus datos. Luego le piden una identificación que es muy importante, pero esta identificación no significa que le van a decir a la policía, mire, tenemos a fulano acá que viene. No, el hospital es para eso, es para atender. Es lo mismo como cuando usted va a una iglesia, es para recibir palabras. O sea que son dos cosas muy diferentes, lo que es migración con un hospital. Entonces lo que les recomiendo es no tengan miedo y lleguen con actitud sin miedo, no solo para ir a un hospital, para todas las gestiones que hagan siempre en bien, no debemos de tener miedo, que ese es un problema grande que tiene nuestra comunidad. Tiene miedo a todo y nos vierten miedo sobre todo. Entonces ya ese es un estigma que debemos de ir quitando, que puedan asistir y mucha comunidad está teniendo este serio problema. Hasta llamar a una ambulancia, el 911 cree que es un policía que llama. No, los 911 es un paramédico, son bomberos, son personas especializadas en salvar vidas y lo pueden salvarle su vida en ese momento y llevarlo a un hospital. Cuando pasa este primer contacto y hay sospecha de ser positivo por COVID-19, ¿le practican algún examen antes de ser internado o en otros casos se le despacha a su casa? ¿Cómo están trabajando esta área clínica? Y usted es el indicado porque usted estuvo viviendo eso, Juan. Sí, es un procedimiento. Como nosotros tenemos varios hospitales a la redonda, siempre estuvimos viendo desde que empezó la pandemia cómo eran los centros de triaje para ir uno más o menos observando y poder pasar esta información a la comunidad. Fuimos viendo que en el transcurso de 4 o 5 meses los centros de triaje se fueron modificando y fueron cambiando. Bueno, y llegué yo a este centro y fue así. Primero me preguntaron mis síntomas, luego me pasaron a esperar a una sala a tomarme la presión, el pulso, la temperatura, y luego viene alguien del mismo centro de triaje que está afuera en la entrada del hospital y me introduce al centro de triaje, donde es una gran comodidad, pues es otro pequeño hospital donde llega la enfermera a tomarme los datos, después regresa otra enfermera a hacerme la prueba del COVID, porque todavía no saben si yo tengo COVID, y luego llega el doctor a hacerme diferentes preguntas y a revisarme los pulmones, a ver cómo estoy, y luego me pasan a un centro de laboratorio de rayos X, donde le hacen una placa de un examen de pulmones y ahí descubren rápidamente si usted tiene neumonía o no, y con eso toman decisiones ellos. Pero como todavía no estaba desarrollada porque llegué a tiempo, que eso es otra cosa importante, llegar a tiempo, me envían a la casa y en 24 horas tengo mi resultado de COVID y ya es positivo. Entonces uno se asusta, pero empieza a tomar un control y ya a los 3 días uno vuelve al hospital porque los síntomas van empeorando y vuelve a hacer el mismo procedimiento y vuelve a entrar a la sala de triaje y vuelven a hacer el examen. En esta ocasión me descubrieron que tenía neumonía, pero como ellos mismos dicen, pues el hospital están saturados, están llenos. Me regresan a mi casa, pero en 3 horas tuve que llamar a la ambulancia porque yo me estaba ahogando, me estaba asfixiando prácticamente y regreso al hospital y ahí sí empieza a hacer todos los trámites, a que me interne, me atienda, me ponga el oxígeno, transfusión de sangre y todo lo que pasé 10 días en el hospital. ¿Qué tipo de examen le practican para confirmar el COVID? PCR, o sea, ¿Es un hisopado? el hisopado que le meten en la nariz, porque aquí no se usa prueba rápida, aquí todo es PCR y déjeme decirle que aquí
Hay laboratorios en todos los parques donde uno salía a correr cuando quisiera hacer deporte, recreación. Todos los parques hay ahora mismo centros de pruebas masivas para poder controlar porque se les ha ido de la mano. Yo tengo una estadística, Rosendo, que cuando empezó en marzo, en la Florida habían 520 personas infectadas. Hoy, que ya tenemos 6 meses, estamos en agosto, tenemos 537,000 personas infectadas, para que mire usted cómo avanza de rápido esta enfermedad y lo peligroso que es en el estado de la Florida, Rosendo. Está con nosotros esta noche al banquillo directamente desde Miami, en el estado de la Florida, el presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Ramón Flores. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos esta noche al banquillo con el presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Ramón Flores, directamente desde Miami, Florida. ¿Cómo están en este momento las atenciones a los compatriotas? ¿Qué comunicación diaria están recibiendo y cómo los están guiando en medio de esta crisis que hoy tiene en principio la Florida? Es uno de los estados marcados en rojo por el actual gobierno en cuanto a contagios se refiere, Juan. Recientemente tuvimos bastante trabajo en estos últimos 4 meses en lo que era el trabajo de repatriación. Ya ahora ha bajado y con lo que ya van a abrir los aeropuertos ya mermó, pero todavía hay comunicación, mucha necesidad. Muchos quieren saber cómo tramitar un pasaporte, cómo tramitar un salvoconducto, porque se está dando un fenómeno. Muchos hondureños que entraron por frontera con sus niños o individualmente están regresando a Honduras, porque realmente han visto de que no es viable ahora mismo estar aquí en Estados Unidos y sus niños están sufriendo ellos mismos porque no hay trabajo. Pero sí, la comunidad migrante hondureña está siendo muy afectada por esta pandemia. Hay miles de hondureños que se están infectando porque ellos tienen que salir a trabajar, porque tienen que subsistir acá y mantener su familia en Honduras. Además de eso, tenemos una estadística que alrededor de más de 200 hondureños han fallecido por COVID. Solo en Nueva York hay más de 80 garífunas que han fallecido y esto es lamentable realmente lo que está pasando. Y curiosamente estamos recibiendo llamadas de mismo Honduras pidiéndonos asistencia, que les ayudemos con alimentos o con muchas cosas que están pidiendo y realmente es grande la necesidad pues en todos lados. Sí, en este tipo de atenciones a los que están contagiados y lastimosamente a los que han muerto, ¿cómo lo han coordinado con el servicio exterior? ¿Han sentido ese brazo solidario apoyando al nuestro o hay consulados donde han quedado a deber con el apoyo a los hondureños, Juan? Mire, recuerde que al principio de la pandemia se cerraron todos los consulados y se le ha hecho muy difícil al ciudadano poder comunicarse. Y es por eso que tenemos una gran cantidad de llamadas, porque todos se han abocado ahora a nosotros para que nosotros seamos el puente con el consulado. Entonces lo que estamos haciendo es recibiendo las llamadas, transmitiéndolas a cada cónsul o directamente a Washington, al embajador Rafael Sierra, al viceembajador, perdón, para que pueda ayudarnos a delegar fallecidos por COVID y fallecidos por muerte natural. Y a raíz de esto que teníamos mucha demanda y que Cancillería tiene un sistema, por ejemplo, que ayuda a repatriar hondureños cuando fallecen y cubre el Estado con estos gastos, pero se tarda más de 1 mes y medio toda esta gestión. Entonces nosotros hicimos una gestión en el Congreso, enviamos un proyecto de ley a la diputada Dinora Brooks del Partido Liberal y se hizo ley, se convirtió en ley. El 18 de mayo está publicado en la Gaceta para que asistan a cada hondureño que fallezca en Estados Unidos, puedan repatriarlo y hacer su cremación. Y con esto evitarnos todo ese proceso largo que se hace en 2 semanas, pero lastimosamente todavía los consulados creo que hasta desconocen de esta ley y estamos teniendo ese problema que muchos hondureños están falleciendo y no saben a quién asistir o cómo gestionar. Y algunos hondureños han terminado en fosas comunes porque no tienen 3,000, 4,000, 5,000 dólares para poder hacer la gestión. Entonces yo creo que hace falta que Relaciones Exteriores pueda enviar el mensaje o postear este mensaje de que sí,
existe esta ley y que pueden gestionar para estos hondureños que realmente están necesitando el apoyo del gobierno. ¿Tienen datos, Juan, de cuántos hondureños están en morgue en este momento esperando ese brazo solidario para una posible repatriación a nuestro país o la ruta del terraje en un cementerio en los Estados Unidos? Lastimosamente, aquí el hondureño toma la decisión que no quiere acudir a las autoridades por la gestión de que no le van a resolver, y por eso se han abocado a la fundación. Solo nosotros llevamos contabilizados 15 hondureños que han fallecido por COVID, de los que nos han llamado y que hemos tratado de hacer las gestiones, y además de hondureños de muerte natural. Es por eso que se necesita hacer este lazo entre la sociedad civil, como nosotros, organizaciones, con Cancillería, con los consulados, para que podamos ayudar y que sepan de esta ley, porque la mayoría de hondureños, el 95%, desconoce que se pueden ayudar con esta ley, Rosendo. ¿En qué consulado es donde mayor dificultad están encontrando y que ustedes hoy piden la intervención para que tengan una mayor atención los nuestros? Bueno, recuerde que al principio Nueva York fue el centro de la pandemia y en Nueva York han fallecido muchos. Incluso los mismos agentes consulares se han contaminado con COVID. Tenemos información de que han estado enfermos varios agentes consulares. Pero en Nueva York, donde más trabajo se tenía, aquí en la Florida ya está empezando a haber también trabajo, pero también hay en California. Y los otros estados todavía no sabemos cómo están. Hay uno que otra persona que pide la asistencia, pero yo creo que cuando ellos sepan realmente y el gobierno haga una campaña de que existe esta ley y que ya es ley, que se pueden ayudar, creo que todos se abocarían a ellos y pudieran beneficiarse de esta ley que es muy importante para el luto y el dolor de estos familiares que están pasando ahora mismo. ¿Cuál es el caso más duro que le ha tocado atender durante esta emergencia o los casos, si es que hay varios, que usted los ha marcado? Hay varios, Rosendo. Por ejemplo, hay uno que ahora mismo hay un ciudadano en Nueva York que está queriendo regresar con su hija de 5 años. Dice que él entró por frontera y él sale a trabajar y su hija la deja con cualquier desconocido y la niña llega, le encuentra llorando todos los días que regresen de su abuela o de su papá. Hay otro caso de otro niño que falleció de 7 años acá, que entró por frontera y estuvo en una funeraria casi mes y medio esperando ser repatriado y como se empezaba la pandemia, solo estuvo la mamá, los familiares y estuvimos nosotros presentes acompañándolo y es muy doloroso pues ver sufrir a nuestra comunidad, a nuestro futuro, prácticamente nuestros niños que van al futuro, sufrir de esta forma. También los que estaban en España, tuvimos un caso de una madre que la corrieron en el instante que estábamos hablando, la corrieron de donde ella vivía con su niño de 7 años y el niño le decía, mamá, vamos a ir a buscar otra casa o qué pasa, y no tienen ni para comer. El caso de otro muchacho también en España, de que durmió 30 días en un automóvil, oiga bien, un automóvil abandonado cuando estaba en medio de la pandemia porque no tenían dinero y hoy todas estas familias están en Honduras. Y así muchos casos de muchos hondureños acá que realmente lo conmueven, de los mismos agricultores que algunos no saben leer y escribir y la inocencia de estos buenos hondureños que para mí hay que poner mucho cuidado y mucha atención el gran trabajo que hacen ellos, pero cómo ellos caminan solos y el abandono que han tenido. O sea, hay tantas historias ahora mismo que nos han marcado en esta situación, marineros llorando, hombres llorando dentro de un barco, pidiendo ayuda y pidiendo salir de ese barco porque no sabían nada qué es lo que pasaba en esta pandemia. Hoy todas estas familias están en Honduras felices y solamente han quedado con los recuerdos. Y nosotros hemos quedado con todas esas anécdotas y ese compromiso que debe de haber ya un cambio para nuestra migración, para que mejore, para cuidarla, para que cuidando de nuestra migración, Rosendo, vamos a poder aportar mejores cosas para Honduras. Ahora que ya hemos pasado a una etapa de apertura y que se podrá ya no recibir vuelos humanitarios, que son los casos que nos expuso y que fue fundamental, debemos decir aquí, el apoyo que proporcionó HRN, La Voz de Honduras, a través de Pasaporte Honduras, y ustedes como fundación, como un canal para apoyar a estos compatriotas
en España, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos. Vuelos humanitarios. Pasemos al otro escenario, ahora ya en vuelos comerciales. ¿Cómo se pueden ordenar y cómo brindarían ustedes apoyo para que casos como ese de Nueva York que me citaba, se pueda traer ya esta persona en un vuelo normal? Sí, lo primero que ellos necesitan es un salvoconducto. Entonces, ellos al no tener contacto con las autoridades, nosotros los ponemos directamente en contacto con las autoridades para que les ayuden a sacar su salvoconducto, su pasaporte, cualquier documento que necesiten para poder salir. Y así hemos estado haciendo en todo esto largo, estos 4 meses. Quiero, sí, agradecerle al señor cónsul de aquí de Miami, Ricardo Estrada, que nos apoyó mucho en todas estas gestiones. No así la Cancillería, que sí es cierto, apoyó casi al final, pero en tiempo y forma, cuando se lo solicitamos y le advertimos de lo que iba a pasar y nos preparáramos, no tuvimos esto, pero hoy creo que esta experiencia nos puede servir, Rosendo, para poder empezar a hacer esos lazos entre gobierno y sociedad civil y nosotros los migrantes, porque déjeme decirle, Rosendo, que ese vuelo de más de 520 hondureños que salieron de España, dos vuelos, un vuelo humanitario que fue pagado por el gobierno de Honduras, es el primer país del mundo que ha gestionado eso, ni Estados Unidos había hecho eso. Entonces son cosas que debemos de sentirnos orgullosos como hondureños por haber gestionado esos trámites. Y como usted dice, HRN y pasaporte con el señor Cristian Morazán fue una gran aporte para todo esto, una gran ayuda. Y la fundación, que fue la que ha enviado estos proyectos de ley al Congreso y se han dado, pues, o sea, que quiere decir de que están habiendo cambios y pueden venir mejores cosas si nos ponen más cuidado y más atención a nosotros los migrantes. Está con nosotros esta noche en directo desde Miami, Florida, el presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Ramón Flores. Una pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche con Juan Ramón Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre, directamente desde Miami, Florida. Me llamó la atención que planteó usted en uno de los segmentos: no hay trabajo, no hay oportunidad de empleo como la tuvo Estados Unidos a finales del 2019, con una tasa de desempleo histórica, cero en muchos estados. Ahora encontrar una oportunidad de trabajo resulta difícil. ¿Qué mensaje compartir con este antecedente con quienes están pensando en irse para los Estados Unidos, a pesar de las dificultades que hay en Guatemala, en los Estados Unidos mexicanos y en el propio Estados Unidos, Juan Ramón? Sí, realmente es caótico aquí en Estados Unidos, Rosendo, déjeme decirle que tenemos más de una década de vivir aquí en Estados Unidos. Incluso estábamos cuando estaba la recesión, y comparar la recesión económica del 2008 con lo que está pasando hoy no tiene comparación. Yo siempre digo, hoy este país está de rodillas económicamente. Usted salía a los centros de comerciales un mes anterior y todo estaba cerrado, restaurantes cerrados, tiendas cerradas, moles cerrados, y todavía sigue casi igual, pues nadie asiste, pero no es porque no hay dinero. O sea, tenemos más de, aquí en Estados Unidos, yo creo que ha incrementado más de 20 millones de estadounidenses con desempleo, y realmente sí es triste lo que está pasando acá. Y con lo que usted me está diciendo de los que están pensando ahora a venir, incluso me han llamado de Honduras muchas personas: ayúdeme con un trabajo, ayúdeme con una visa de trabajo, ¿cómo hago? Yo les hago saber, señores, ahorita Estados Unidos no hay condiciones para venir. Muchos están regresando más bien, porque ahora mismo si usted no tiene documentos, usted no consigue trabajo fácilmente, y las fronteras prácticamente están cerradas, y ahora mismo ha sido más duro todo para los migrantes, y lo único que va a encontrar es que lo detengan y esté en un centro de detención por meses, sufriendo y con peligro a contaminarse. Creo que debemos de hacer una campaña fuerte, las autoridades, Cancillería, la sociedad civil, el mismo Congreso, el gobierno, a educar a nuestros hondureños
para hacerles una mejor forma. O sea, la migración siempre va a existir, pero debemos de educarla a los peligros realmente que se van a exponer. Pero somos nosotros los migrantes también que tenemos que enviar ese mensaje, Rosendo, porque siento en los foros que hemos hecho sobre migración que nosotros los migrantes hemos tenido parte de culpa de esto, porque les damos una falsa expectativa de lo que es Estados Unidos. Cuando les enviamos fuertes cantidades de dinero a nuestros familiares o quien sea, y el vecino que no tiene ningún familiar en Estados Unidos, se cree que todo es color de rosa y todo es fácil, y la primera opción que tiene es decir, bueno, yo emigro también. Recuerde que a principio de año, antes de la pandemia, se pronosticaba que habían 80,000, más de 800,000 jóvenes que no iban a asistir a la escuela ni al colegio y que lo único que pensaban era venir aquí a Estados Unidos. Entonces creo que debemos de replantear por el bien del país, porque lo que se hace aquí en Estados Unidos, Rosendo, también se puede hacer en Honduras. Hemos encontrado un grupo que han venido con visa de trabajo y vienen a cortar pinos y a sembrar pinos, a reforestar. En Honduras también se puede utilizar estas personas y se pueden hacer estos trabajos, como muchos trabajos de agricultura, pero necesitamos cambiar políticas para que podamos hacer entender al migrante, al hondureño que empieza a emigrar, que la migración en Estados Unidos solamente son 2 puntos. Si califica, puede tener beneficios, y si no califica, no van a haber beneficios. Y hoy por hoy, aquí el sueño americano para muchos se ha convertido en una pesadilla. ¿Cómo están las atenciones, Juan? No sé si a nivel de la organización 15 de septiembre han tenido oportunidad de ir a centros de detención y revisar el estado de muchos compatriotas que antes y durante la actual pandemia han caído en manos de la migra. Hemos tenido mucha comunicación con diferentes instituciones de California, en Houston, Texas, que es donde más se da este problema de la migra, y aquí en el sur de la Florida, donde realmente hay muchos hondureños y muchos hondureños que necesitan asistencia consular, que los mismos consulados deben de estar ahí, siempre presentes para ver que no se violen sus derechos, para ver qué asistencia necesitan, y la mayoría lo que está pidiendo es regresar a Honduras, pues porque realmente es triste lo que pasa en esos centros, o sea, demasiada acumulación. Recuérdese que el año pasado teníamos el problema con los niños. Teníamos una cifra de lo que sabíamos aquí en la Florida, que habían 39 niños en varios centros de detención en la Florida, que muchos de estos niños, Rosendo, nunca van a volver a ver su familiar y van a tener que esperar en estos centros de detención hasta que sean mayores de edad, de 18 años, para que puedan reiniciar su caso o que alguien los adopte. Y realmente esto es triste y debe de ponerlos mucha atención realmente cómo sufre la migración y cómo sufren nuestros niños y cuál es el futuro de toda esta gente. ¿Y han llegado, les han permitido tener contacto con ellos durante esta pandemia, o el mismo alto nivel de contagio que nos genera el COVID hasta ustedes les ha puesto una barrera y están más por comunicaciones como esta que sostenemos? Sí, hay barreras, pues, porque incluso antes de la pandemia, para asistir, usted tiene que hacer un largo trámite con el mismo consulado de nuestro país para adquirir los permisos y poder revisar de que somos los que somos y podemos entrar a estas instituciones, porque no entra cualquiera. Pues entonces algunas son por llamadas telefónicas, como le digo, y otras en otros estados con personas que están ahí siempre viendo, y nos han pasado información que muchos hondureños cuando salen de estos centros de detención a medianoche los ponen en la calle y no hay quien por ellos, porque hay gente que no tiene ni familiares. Y realmente muchos vienen acá a Estados Unidos que no conocen a ningún familiar y quedan a merced que les pase algo. Entonces pasan muchas cosas. O sea, el migrante realmente pasa demasiadas vicisitudes, demasiadas penas, demasiado dolor. Pero una vez que se logra construir, afianzar acá en Estados Unidos, es donde empieza a trabajar, pero también a nuestra parte migratoria le hace falta entender de que llega a un país de primer mundo y debe aprovechar las oportunidades que hay en este país. Por ejemplo, la educación es gratis, o sea, usted va a tener educación gratis hasta el college. Ya en la universidad hay que moverse para conseguir alguna beca, pero salimos a veces de Honduras diciendo que no hay educación, y cuando llegamos aquí a Estados Unidos no aprovechamos los centros de inglés, los centros de capacitación, diversas cosas. O sea, hace falta mucho instruir a nuestra migración, pero parte también creo que es poca la gente o las organizaciones que trabajan para poder educar y guiar a las personas. Pero los entiendo a las organizaciones, Rosendo,
porque la mayoría trabajan con fondos propios como trabajamos nosotros. Entonces siempre le hemos estado pidiendo asistencia a Cancillería que nos asista, que nos ayude para poder ayudar a nuestro migrante y así ayudando a nuestro migrante, poniéndolo a trabajar o gestionando lo que tiene que hacer, le puede servir más a Honduras con su remesa y a su familia. Hay un estimado, Juan, no sé si lo tiene a mano, a nivel de la Florida. Es uno de los estados donde vive la mayor cantidad de hondureños junto a Nueva York y California y Texas. ¿De Sí, cuántos hondureños han quedado sin empleo? Perdón, Juan, ¿cuántos tienen algún dato de cuántos hondureños han perdido empleo o están con enormes dificultades, al menos en la Florida donde usted vive? Sí, en la Florida hay mucha dificultad. Recuerde que muchos empleados eran de restaurantes y los restaurantes están cerrados, solo les dan turnos de 2, 3 horas. La misma construcción ha parado un poco también. O sea, el desempleo es grande para nuestra comunidad, son horas, ya no es lo mismo. También hay otro punto, Rosendo, que usted decía, ¿cuántos hay en la Florida? En el 2010, el último censo que hizo Estados Unidos, habían 731,000 hondureños. Pero recuerde que muchos hondureños por miedo no se censan, porque es del Estado lo que hablábamos del miedo. Pero estamos hablando del 2010. Recuérdese que en 10 años ha entrado muchos hondureños y además de esto también, en las caravanas que entraron, tenemos datos que hay más de 400,000 hondureños que entraron y redondeando todo esto, nosotros asumimos que habemos más de 1.500.000 hondureños. Solo en la Florida, que es el estado que está creciendo más la masa de migrantes hondureños, ya llevamos 240,000 hondureños, son datos extraoficiales, están en todo, esparcidos en todo el estado de la Florida. En Nueva York es el estado que tiene más hondureños, tiene 350,000, Rosendo, como lo mismo en California, que tiene 150,000, North Carolina, que está creciendo mucho, ya anda alrededor de 180,000. Y creo que cuando lleguemos a censarnos, nos vamos a llevar la sorpresa grande que habemos más de 1.500.000. Y yo le puedo decir que podemos entrar en la cifra de 2 millones, y esto es por cálculo comparativo. Si el año pasado enviamos 400,000 millones de dólares a Honduras, quiere decir que la masa laboral y la cantidad de hondureños aquí es grande, Rosa. Está con nosotros al banquillo el presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Ramón Flores. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con Juan Ramón Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre. ¿Cómo están las llamadas telefónicas? ¿Sigue esa avalancha pidiendo orientación, reclamando algún apoyo que se pueda brindar por un hondureño u otro ciudadano de buen corazón, Juan? Sí, ha mermado ahora porque ya prácticamente han pasado 4 meses, donde estaba el epicentro de la pandemia. Realmente ha mermado a 100 llamadas diarias, a caso contrario cuando teníamos 250, 300 y trabajando turnos de 14, 17 horas porque estábamos atendiendo también los de España que nos llevaban 6 horas, o sea, prácticamente a veces ni dormíamos haciendo estrategias, pensando cómo hacer, buscando asistencia por otro lado y realmente sí ha sido un trabajo bien exhausto y bien cansado, pero un trabajo con mucho amor porque hemos ayudado a muchos migrantes y también estamos dándole un ejemplo a nuestra comunidad y a nuestro pueblo hondureño, que a veces cuando alguien no puede hacer gestionar o hacer las cosas, tomemos el control nosotros también y aportemos y podemos ayudar. Y eso es lo que ha hecho la Fundación 15 de septiembre, ser una mano amiga para todo aquel hondureño que estaba fuera de su país y ser una mano amiga para el mismo gobierno, porque gracias a esta válvula de escape que hemos hecho con todos estos vuelos, han regresado miles y miles de hondureños a Honduras. Recuerde que a principios de abril, cuando no habían vuelos y no habían soluciones, y planteamos soluciones a Cancillería, no nos daba soluciones, nosotros gestionamos con el alcalde del condado de Broward, que es amigo personal de la fundación, y hicimos las gestiones con Spirit y luego pasamos ya esta información a los consulados
y así fue como se abrieron estos famosos vuelos humanitarios desde la Florida, que ya van 15, con más de 2.500 hondureños que están felices en Honduras y con más de 2.000 ciudadanos americanos que estaban en Honduras, en estos mismos vuelos se beneficiaron, Rosendo. ¿Cómo los pueden contactar para que se siga prestando este respaldo? ¿Hay alguna dirección, algún teléfono donde pueden intercambiar ideas compatriotas que ahora mismo atraviesan dificultades, Juan? Sí, tenemos el Facebook de la Fundación, Fundación 15 de Septiembre Facebook, lo mismo Twitter, y también tenemos el teléfono 954-696, 954-624-6579, y también tenemos un GoFundMe para las personas que quieran cooperar y ayudar a la Fundación, ya que no recibimos recursos de nadie, como le dije, sino que recursos de nuestro patrimonio familiar y de la familia y algunos amigos que nos ayudan para seguir ayudando. ¿Y es solidario el hondureño que está legal con estos compatriotas? ¿Se crean orientaciones por parte de ustedes para no incurrir o abusar en gastos suntuarios y tratar de ahorrar recursos en estos tiempos de pandemia, Juan? Son pocos, Rosendo. Realmente nuestra comunidad todavía no entiende lo que es trabajar en organización, en grupos y hacer eso, pues hacer el bien común, como dice usted, para ayudar. Déjeme decirle que al principio de esta pandemia, un vuelo le costaba a un ciudadano entre 800 a $1,000. Gracias a toda esta gestión que se hizo, se lograron conseguir por $211, cosa que se ayudaron muchos hondureños y se beneficiaron. Entonces, la comunidad todavía le hace falta eso, ser más solidario, entender de que necesitamos ayudarnos todos para hacer un mismo objetivo. Vienen las elecciones en Estados Unidos y muchos piensan en función de la política migratoria que tendrá el nuevo gobernante, que puede ser el mismo presidente actual, Donald Trump. ¿Qué expectativas tienen a nivel de la comunidad latina, el migrante hondureño, sobre la inclusión que se debe dar para quien llegó hace un tiempo atrás a los Estados Unidos? Realmente nuestra comunidad está muy pendiente, y no solo nuestra comunidad, muchas comunidades acá que todavía no tienen estatus migratorio. O sea, aquí hay chinos, japoneses, europeos, hay de todas nacionalidades, y muchos le están apostando a un nuevo cambio al Partido Demócrata, y más ahora que hoy fue incluida como vicepresidente la señora Harris, Kamala Harris, que fue ex fiscal en California y que prácticamente al principio se creía que ella iba a ser la candidata. Y esto le ha dado más fuerza al Partido Demócrata, y los demócratas siempre han estado para la comunidad migrante, pues siempre que uno los visita en Washington, la puerta está abierta para poder escuchar nuestras necesidades. Entonces, la mayoría le estamos apostando a eso, pues a apoyarlos a ellos para que luego ellos nos puedan ayudar a nuestra comunidad en nuestras necesidades que tenemos. Recuérdese que tenemos los hondureños del TPS, que es otro peligro porque están a punto, más de 45,000 familias, de perder este estatus completamente. Solo están a la espera de una decisión de un juez en enero. Y si el juez dice que no, todos estos hondureños van a tener que regresar con su familia, con sus hijos que ni conocen Honduras ya, porque son niños que nacieron acá, pero estamos apostándole a esto y apoyando a este Partido Demócrata para que nos pueda dar una ayuda, ya que el partido hoy en gobierno prácticamente nos cerró las puertas en todo. ¿Y qué tanto puede cambiar en la nueva administración el tema del TPS? O veámoslo del ángulo actual, que América Latina esté viviendo esta pandemia junto a Estados Unidos, puede dar un giro y ver la posibilidad de nuevas ampliaciones, considerando la dificultad que atravesarían estos países. Y cuando digo estos países es porque no solo es Honduras, sino que son varias naciones los que tienen a millones de ciudadanos bajo estos estatus puntuales. Sí, Rosendo, en primer lugar, nosotros estamos trabajando y gestionando para que se vuelva a revisar por qué se canceló el TPS, porque Honduras no está en las condiciones para recibir a estas personas. Y eso fue lo que se adujo, pues que Honduras
era un país más seguro, que estaba cambiando, que estábamos mejor, y por eso se tomó la decisión en Washington de cancelar el TPS y cerrarnos las puertas. Pero estamos trabajando ahora fuertemente, incluso la fundación, en poder gestionar, ir a hacer el lobby correspondiente y presentarle documentación a los congresistas demócratas y algunos republicanos y hacerle ver que vuelvan a revisar este estatus, que Honduras realmente no tiene las condiciones. Lastimosamente nosotros a principios de la pandemia a la misma vicecanciller Nelly Jerez le hicimos saber, le llamamos de que se estaba abriendo una puerta para nosotros como hondureños poder volver a aplicar un TPS debido a las condiciones que va a quedar Honduras, porque teníamos una proyección debido a que tenemos nuestra experta epidemióloga que nos asesora y nos pronosticó pues cómo iba a estar Honduras y cómo va a quedar su economía. Ya se está tocando, la economía realmente está fracturada. Entonces, que teníamos que ver cómo gestionábamos para poder ampliar y ver si había una forma para pedir un TPS. Mire, ahora mismo Venezuela, el señor Biden, el aspirante presidencial de los demócratas, ha anunciado que va a gestionar para ver si les da un TPS a los venezolanos. Entonces nosotros también tenemos que hacer la fuerza, pero si no tenemos un acompañamiento de autoridades, poco o nada podemos conseguir los migrantes. ¿Y qué recomiendan? ¿Que esto se haga antes de noviembre, que es la fecha clave del proceso, o habrá que esperar quién ocupa el Salón Oval? Eso tiene que ser antes, Rosendo, porque recuerde que aquí la política siempre ha sido así. Cada 4 años le ofrecen a la comunidad, le ofrecen y a veces no cumplen lo que prometen. El único que cumplió es el actual presidente, que dijo que iba a sacar a todos los migrantes que podía y cerrar las puertas, y lo cumplió. Pero es ahora mismo. Pero que volvemos a lo mismo, Rosendo. Si nosotros como comunidad hondureña no buscamos algunas soluciones y no hacemos injerencia, no vamos a conseguir nada. En Estados Unidos, en todo Estados Unidos, según análisis que tenemos más de 400,000 hondureños que pueden votar. Solo en la Florida tenemos más de 60,000. Y recuerde que el estado de la Florida es un estado clave para las elecciones y que se lo pelean. Pero como no estamos censados, no saben dónde están y todo el mundo desconoce quiénes son los hondureños, por eso no somos tomados en cuenta. Pero una vez que los empiezan a tomar en cuenta, Rosendo, pueden cambiar las cosas para nosotros los hondureños, Rosendo. Bien, muchas gracias, Juan, le agradezco. Fuerte abrazo y esperamos que en una futura comunicación a nivel de HRN seguramente nos diga que ya está negativo. Sí, no, muchas gracias, Rosendo, por el espacio, y en nombre de la comunidad hondureña se lo agradecemos porque son inéditos, pues nunca se había dado tanto así tener los espacios los migrantes, y esos acercamientos debemos de empezar a hacerlos porque después de esta pandemia todo va a cambiar y vamos a necesitar de todos, pues unirnos todos para poder desarrollar nuestro país, que tiene mucho potencial para dar Honduras, Rosendo. El presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Ramón Flores, directamente desde Miami, Florida, esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.